Bienvenidos una vez más a la siguiente. Yo soy María Emma Jiménez de Caracol Radio y en este capítulo vamos a analizar un tema que le preocupa bastante a los ciudadanos que viven en la capital, pero también en los municipios cercanos a Bogotá. Hace unos días, el pasado 8 de abril, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció el racionamiento que empezaría desde el pasado 11 de abril. Ya llevamos unos días con esta medida y para analizar este tema me encuentro con una experta en cambio climático, medio ambiente y quien también se desempeñó como exsecretaria de Medio Ambiente de la Alcaldía de Bogotá. Señora Carolina Urrutia, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, es un placer acompañarles aquí en el programa. Bueno, para comenzar esta entrevista me gustaría que la dividamos en varias partes. Por un lado, me gustaría que conversáramos sobre el papel de los ciudadanos, por otro, el papel del Estado y además el papel del sector privado. En ese sentido, quisiera comenzar preguntándole qué tiene que hacer la ciudadanía para apropiarse más de este tema tan importante como es el cuidado de los recursos naturales. A ver, yo quiero empezar por mencionar que Bogotá es una ciudad excepcionalmente afortunada. De las grandes capitales de América Latina, de esas ciudades enormes que tienen más de 5 millones de habitantes, Bogotá es una de las que tiene mayor seguridad hídrica. ¿Y eso por qué sucede? Porque estamos debajo del sistema de páramos más grande del mundo, Sumapaz, y por el otro lado tenemos Chingaza. Entonces tenemos un sistema hídrico súper complejo y súper rico que nos trae el agua por gravedad. Y esa es una de las más grandes bendiciones que tiene nuestra ciudad. Y como toda bendición, viene con sus riesgos. Los bogotanos y bogotanas no estamos acostumbrados a sentir que hay poca agua. Tenemos la fortuna de abrir la llave y no preguntarnos de dónde viene, si viene de un sistema maestro, de otro, y por lo tanto no hemos tenido la oportunidad de educarnos muy profundamente sobre nuestro recurso hídrico. Fue hasta hace que creo que son 25 o 30 años cuando el alcalde Antanas Mocus se tuvo que hacer un cambio dentro del sistema, un cambio de tubos en el que nos pidió desde la cultura ciudadana que hiciéramos un ejercicio voluntario de racionamiento. Hizo el esfuerzo de educarnos, no sé, tú eres muy joven, pero quienes recordamos que el alcalde iba en ese entonces con botellitas de agua a todas sus charlas y explicaba cuánta agua se iba en una bajada de la cisterna, cuánta agua se iba cuando nos bañábamos y eso qué significaba en términos del abastecimiento para la ciudad. Entonces, tenemos que ser mucho más sensibles como ciudadanos, pero para eso necesitamos mejor información de la empresa de acueducto, de la alcaldía, sobre lo sensible que es nuestro recurso hídrico y los riesgos que representa el cambio climático para este recurso. Lo que estamos viviendo ahorita corresponde a un fenómeno que se llama variabilidad climática, pero que es como el pedacito del cambio climático que se vive en el presente. El cambio climático, cuando hablamos, es el cambio en largos periodos de tiempo, pero la variabilidad es como esta cosa de qué nos está pasando, porque hay una sequía, qué pasa, porque tenemos más fenómenos del niño y del niña más seguido y de manera más intensa. Eso es lo que estamos viviendo. Y lo cierto es que eso nos va a llevar a temporadas muy intensas de lluvia, cuando vemos esos desastres, ¿no? Esas avenidas torrenciales, inundaciones. Eso va a pasar con mayor frecuencia y mayor intensidad y también sequías como la que estamos viviendo ahora van a pasar con mayor frecuencia y con mayor intensidad. Eso va a cambiar la forma en la que nos abastecemos. Afortunadamente, cuando llueve mucho, tenemos nuestros embalses, podemos almacenar agua, podemos guardarla y tenemos que ser más sensibles de que cuando estamos guardando agua, también la tenemos que ahorrar para que esté disponible en aquellos momentos de sequía en los que más la necesitamos. Entonces, esa conciencia tiene que estar presente en los colegios, en las universidades, a través de la comunicación de la alcaldía, a través de la comunicación de la empresa de acueducto, usando nuestro recibo de pago de la empresa de acueducto para volvernos cada vez más sensibles sobre nuestro consumo individual, pero igual de las empresas. Usualmente y en mi experiencia he visto que las empresas tratan de ahorrar mucha agua porque son mucho más sensibles a los costos, ¿cierto? Mientras que en los hogares, como la tarifa en realidad en Bogotá no es tan alta, aunque por supuesto hay a quien le da duro,
También tenemos el derecho del estrato 1 a tener agua muy barata o gratis, lo que llaman el mínimo vital. Entonces, estas medidas que se han tomado en el pasado de temas sociales a veces funcionan en contra de nuestra educación sobre la importancia de guardar agua en sequía, pero también cuando tenemos mucha lluvia. Carolina, usted toca varios puntos importantes con respecto al comportamiento de la ciudadanía. Por un lado, pues la conciencia, la información que nos comparte el acueducto, la alcaldía, pero también el tema de los costos, ¿no? Que, pues como bien ya lo explicó, en Bogotá, pues tenemos la fortuna de tener un agua que, pues, no es tan costosa. Pero yo quisiera que usted explicara de manera concreta cuál es su percepción como experta frente a este comportamiento que tenemos que cambiar nosotros. Pues primero tenemos que aprender que podemos ahorrar agua de maneras muy sencillas. Para quien está en la posibilidad de hacerlo, cambiar nuestros excusados, cambiar los cabezales de nuestra ducha, todas esas son posibilidades. Pero también hay maneras mucho más sencillas, ¿cierto? Y recuerdan muchos de los que en los 90 vivimos esas etapas de racionamiento que se recomendaba tomar un litro de gaseosa muy grande, esos de 2 litros, y ponerlo dentro de la cisterna del inodoro para que entrara menos agua y entonces saliera menos agua. Está también la posibilidad que yo tengo en mi casa, por ejemplo, de comprar canecas grandes y el agua de la lavadora, que normalmente sale jabonosa y relativamente limpia, volverla a reciclar para lavar los baños, para lavar, para poner en el inodoro y para lavar los pisos. Todas estas son maneras muy sencillas de ahorrar agua, además de las que nos han recomendado en estos días. Bañarnos cortico, siempre entre 3 y 5 minutos, cerrar la llave cuando nos estamos lavando los dientes, cerrar la llave siempre que estemos los hombres cuando se están afeitando, etcétera, etcétera. Hay muchísimas maneras muy sencillas de ahorrar agua. Nunca ese hábito, el otro día vi una nota que los españoles cuando venían a Bogotá decían, estos bogotanos están absolutamente obsesionados con bañarse mucho. Para un clima tan frío es un poco extraño que nos bañemos tanto. Hay gente que se baña 2, 3, 4 veces al día y realmente ese es un comportamiento que no va a encajar con el esquema de seguridad hídrica que tenemos yendo hacia el futuro. Es simplemente, entre todas las cosas que pensamos todos los días, meterle una más que es, soy un ciudadano o ciudadana responsable también de cuidar el agua. Y cuando cuido el agua, estoy también cuidando los recursos naturales. Estamos viendo una ciudadanía cada vez más preocupada por su entorno natural, por el arbolado, por los espacios verdes, y esa preocupación debemos conectarla al momento de abrir la llave. Cuando abrimos la llave y usamos agua, viene de algún lado. Se la estamos quitando, entre paréntesis, a un ecosistema, ¿cierto? Así es el ciclo del agua. Entonces, si pensamos que no solamente estamos cuidando el abastecimiento de agua, sino que estamos cuidando nuestros ecosistemas, nuestros lugares naturales, que estamos cuidando los páramos, que estamos siendo mejores ciudadanos, entonces no nos sentimos tan castigados, ¿cierto? Porque una de las primeras respuestas que tiene un ciudadano frente a una restricción como esta de abastecimiento es, uff, qué injusticia, yo no he hecho nada para que se acabe el agua y me toca a mí y hoy no me puedo bañar o no puedo lavar mis platos con calma. Si cambiamos ese enfoque a pensar, yo también soy responsable de cuidar el agua, estas condiciones climáticas están duras para todos y todas y vemos lo positivo y nos sentimos bien haciendo las cosas bien, esa es una mejor manera de afrontar estas condiciones. No, y no solo eso, sino que este tema es un asunto también de derechos humanos, en donde el agua o tener acceso al agua es un derecho fundamental. Y pues si bien el Estado tiene que trabajar ahí para garantizarlo y que pues todos los colombianos tengamos este servicio, este recurso hídrico en nuestros hogares y bueno, yo creo que en cualquier parte a la que vayamos, también nosotros como ciudadanos tenemos que comprometernos a cuidar este recurso hídrico. Precisamente preparando esta entrevista, yo leía que hay países en donde el racionamiento o el tema del agua, pues no es tan sencillo como por ejemplo nosotros lo vivimos. Por supuesto, ahorita estamos, digamos que, en una crisis, pero hay países en donde se usa, por ejemplo, el baño seco, en donde el inodoro no tiene, digamos que, suministro de agua, y es una alternativa bastante interesante. Y estos países, como México, han intentado como cambiar los hábitos de consumo para poder cuidar este recurso. Em,
Ahora bien, yo quisiera preguntarle cómo pueden entrar a participar las entidades y el sector privado para pues generar, digamos que un mayor compromiso de la ciudadanía. Yo siento que las empresas juegan un papel fundamental al generar conciencia en sus empleados. A ver, voy a hacer un comentario rápido y precisamente sobre lo que dices en un inicio. Como te comentaba, Bogotá es excepcionalmente afortunada. Yo viví 15 años en México, mi etapa de colegio, de universidad, fue en la Ciudad de México. La Ciudad de México es casi un milagro. O sea, tienen que bombear agua de lejísimos, reutilizan toda el agua. Por ejemplo, el riego de las áreas verdes de la Ciudad de México se hace todo con agua gris, es decir, agua que no viene del alcantarillado pero que viene muchas veces de las duchas y de otros procesos que no son tan sucios. Se reutiliza el agua, hay una circularidad mucho mayor y es porque hay escasez. Entonces, el problema de ser tan ricos en recurso hídrico es que no pensamos con tanta, digamos, estructura en nuestra responsabilidad de diseñar sistemas circulares de reutilización constante del agua, como el que yo te digo, yo hice una obra en mis baños y en algún momento le pregunté a la arquitecta si podía poner directamente, por ejemplo, los tubos desde la lavadora a los inodoros en el baño. Eso aquí no se usa tanto y es muy complejo. Tengo un apartamento viejito, digamos, en el que no podíamos empezar de cero, pero ese tipo de alternativas de sostenibilidad son claves y en México, por ejemplo, las usan todo el tiempo desde las empresas públicas pensando en el reuso antes de en el enorme costo que significa bombear y bombear más agua, ya sea del subsuelo o de las cuencas que están muy lejos de la ciudad. Lo segundo que mencionabas, el agua como derecho humano. Por supuesto que está ahí, es importantísimo, se tiene que proveer, pero todo derecho viene con una responsabilidad. Y siento que cometemos y se comete un error desde las entidades públicas cuando no se habla más de responsabilidades cada vez que se mencionan los derechos. La ciudadanía tiene una responsabilidad de cuidar el recurso hídrico. Yo siempre se lo ponen a Spider-Man, pero primero era de John F. Kennedy y es con todo gran derecho viene una gran responsabilidad, ¿cierto? Entonces, eso tenemos que recordarlo constantemente cuando nos damos cuenta de que somos una ciudad tan supremamente afortunada en términos de agua. ¿Qué pueden hacer las empresas? Obviamente, su propio comportamiento es esencial. En Bogotá somos muy afortunados, hay programas gubernamentales, el PREAD, el Programa de Excelencia Ambiental para las Empresas, que lleva 20 años reconociendo a las empresas, que son muchísimas, son cientos, que año a año hacen un esfuerzo de ahorrar más agua, calculan de qué forma eso abarata sus procesos productivos. Es una decisión económicamente racional. Pero tú también mencionas el papel que pueden tener con sus empleados, también de manera pedagógica, enseñándoles, dando la información suficiente. Y gran parte de la responsabilidad también está dentro de nuestro sistema educativo, que los niños y niñas en los colegios tengan la oportunidad de aprender sobre el ciclo del agua, que el agua no sale de la llave, ¿cierto? Que sale de nuestras cuencas, que viene a través de nuestros páramos, que en realidad, y esto es muy interesante y poca gente lo sabe, el agua de Bogotá viene en gran parte de los procesos de evaporación, de evotranspiración, de la gran cuenca del río Amazonas y del Orinoco. Nuestra agua no es que solamente venga del páramo. Está esa gran cuenca del Amazonas en donde el agua se evapora, como el ciclo del agua nos lo enseñó en el colegio cuando éramos chiquitos, y en esas nubes, en esos, lo que llaman los indígenas, sobre todo los ríos del aire, el agua llega a las grandes cordilleras, choca con ellas, llega hasta el páramo y el páramo las absorbe. Siempre es un error cuando decimos que que los páramos son fábricas de agua. De hecho, lo que son nuestros grandes receptores de esos procesos de evotranspiración que vienen desde nuestras cuencas. Entonces, todo está conectado. Cuando pensamos hay que cuidar el Amazonas, hay que cuidar ese gran pulmón de la humanidad, hay que cuidar nuestro páramo, esa campaña educativa tan extremadamente efectiva que es la del frailecón Ernesto Pérez. Esas campañas hay que conectarlas y saber que cuando cuidamos del agua estamos cuidando de sistemas complejos. Entonces, hay un rol para las empresas en su propio actuar sobre todo, también en compartir información con sus empleados, pero también lo hay en todo el sistema educativo y en las entidades públicas. Hoy en día pienso, uno siempre tiene que pensar en qué hubiera podido hacer mejor y creo que hubiéramos podido tener en la administración pasada campañas más activas en términos de ahorro del agua, que no tienen que hacerse únicamente cuando tenemos un problema de escasez, sino como lo mencioné en un principio, todo el tiempo. Es bastante importante lo que usted señala sobre los deberes y la responsabilidad de la ciudadanía, porque
precisamente nosotros todo el tiempo estamos exigiendo nuestros derechos, pero ¿y en dónde están nuestras acciones? Y quiero justamente destacar lo que usted señala. Ahora bien, ya que estamos precisamente tocando este tema de los derechos, ¿cómo podría, digamos, que ser ese papel del gobierno nacional para apoyar al gobierno distrital con estas medidas de racionamiento? Bueno, yo creo que, y no es un tema de este gobierno nacional, sino de todos, creo que es un poco desafortunado que la forma en que se ha diseñado el Estado colombiano, ¿no? Tenemos tantas IAs, la Procuraduría, la Fiscalía, la Personería, fiscalizando lo que hace el sector público, que lo que frecuentemente pasa de manera un poco desafortunada es que todos tratamos de lanzar la pelota de la responsabilidad. Entonces, el gobierno nacional llevaba efectivamente desde mediados del año pasado avisando que venía un fenómeno muy duro de Tremendo. sequía en este primer semestre. Pero no, digamos, nos sentamos a trabajar en cómo vamos a hacer esto juntos, qué es lo que debería estar sucediendo en este momento. No es suficiente que los entes de control, el Ministerio de Ambiente o el Ministerio de Vivienda lancen un aviso, sino que realmente tenemos que tener planes de acción mucho más coordinados. Ahora, vuelvo al punto de la fortuna de Bogotá, que es absolutamente excepcional cuando se compara con el resto de las ciudades y municipios del país. Bogotá tiene una empresa de acueducto excepcional. La empresa de acueducto, tuve mis fricciones con ellos en el pasado, es difícil ser autoridad ambiental de una empresa tan grande, pero lo cierto es que tiene la tecnología, tiene la información, tiene los escenarios climáticos, sabe lo que está haciendo. Entonces podemos confiar en que la empresa de acueducto se coordina de manera adecuada con la Comisión Reguladora de Agua, el Ministerio de Vivienda y todo el sector de vivienda y ambiente, que son ambos los encargados de los temas relacionados con el abastecimiento de agua, para asegurar que tenemos las mejores condiciones posibles. Ahora, hay un tema que es muy importante. Sabíamos que había un fenómeno del niño muy duro, lo teníamos planeado, estuvimos monitoreando siempre durante los últimos 4 años los niveles de nuestros embalses. Lo cierto es que este fenómeno se ha alargado. Pensamos que iba a ser más intenso y no tan largo. Eso era lo que nos decía el modelo en ese momento, más duro en los meses de noviembre y diciembre. Se demoró un poco, llegó en enero con toda, ¿cierto? De manera muy, muy fuerte, pero pensamos que iba a ser más grave en diciembre, en noviembre, diciembre y enero y que nos iba a demorar tanto. Estamos ya en abril y seguimos sintiendo las consecuencias de ese fenómeno. Los modelos que tenía el acueducto en este momento nos decían que aunque el sistema de Chingaza sí estaba a la mitad, como nos podíamos abastecer, que esto es importante, Bogotá se abastece de dos cuencas que no pasan por los mismos ciclos climáticos. Cuando una está seca, la otra tiende a no estar. El sistema norte que entra por Tibitoc suele estar, digamos, en las condiciones opuestas desde del de Chingaza. Y por eso había mucha tranquilidad desde el acueducto de que a pesar de que Chingaza estaba un poquito seco, íbamos a tener agua del sistema norte. Se alargó tanto en el tiempo que esa tranquilidad que teníamos del sistema TikTok pues se vio un poco afectada y por eso hoy en día estamos en estas condiciones de racionamiento que déjenme decirles, no son tan graves como tú mencionabas si nos comparamos con Sudáfrica, con Cape Town, que tiene unas condiciones climáticas sumamente complejas y un tema de abastecimiento complejo, al igual que México y muchas otras ciudades del mundo, los temas de racionamiento son el pan de cada día. Aquí afortunadamente y cada vez con mejor pedagogía no tendremos que enfrentarlos de manera cotidiana. Carolina, me parece bastante destacable lo que usted menciona, porque claro, una cosa es que tengamos conocimiento de que dentro de poco vamos a pasar por un tema del fenómeno del niño, que bueno, pues ya lo estamos viviendo, ya está por terminar, pero ahí pues es donde entra ese plan de estrategia en donde deben estar involucrados el Estado, el gobierno nacional, las entidades territoriales y por supuesto los ciudadanos, que es donde entra esa conciencia y ese amor por los recursos, esos deberes y esas responsabilidades para que pues todos podamos, digamos que tener esos recursos a diario. Ahora bien, yo creo que aquí algo muy importante es también considerar, por ejemplo, qué puede pasar a futuro si estos niveles de los embalses no logran, o bueno, ese consumo de la ciudadanía no logra reducirse y continúa esa preocupación por el suministro de agua. ¿Usted considera que sería adecuado que se implementen sanciones o algunas medidas para, pues digamos que
unas medidas mucho más extremas para disminuir ese consumo. A ver, yo creo que la idea de castigar hogares no funciona. Aquí cobramos una tarifa por el agua. Lo que se podría hacer sería modificar la tarifa para que fuera más cara. Pero entramos en la discusión que tú mencionabas. ¿Dónde está el tema de derechos humanos? ¿Cómo lo estratificamos para que no estar afectando de manera exagerada a los estratos socioeconómicos que tienen mayores dificultades para pagar sus servicios públicos? Entonces, creo que puede haber una pensada sobre tarifas, sobre todo cuando entremos a evaluar, con base en lo que va a pasar en estos 10 días, en qué zonas de la ciudad, en qué estratos socioeconómicos se está desperdiciando el agua. Cuando veamos esos patrones de consumo, y me parece que será súper importante que la empresa de acueducto y la alcaldía se encarguen de publicarlos, tengamos un poco más claro, bueno, quién está siendo responsable y quién no. Puede que se necesite ahora. Los cambios tarifarios aquí requieren ir a varios niveles de poder, incluso en algunos casos se tiene que ir al gobierno nacional, pero puede que valga la pena, no tanto multas, sino por estrato socioeconómico, particularmente si se está cayendo en el desperdicio, incrementar la tarifa y eso es lo que va a hacer que la gente sea racional. Es decir, lo que más le duele a la gente es el bolsillo. Total. El bolsillo y el escarnio público. Entonces, puede ser que haya un tema de vergüenza, ¿no? El barrio tal está desperdiciando agua, el barrio tal no ahorró, el barrio tal hizo tal, o en la calle tal pasó tal, para dar un poco de vergüenza. Y también lo otro es tarifa. Esa es la manera de cambiar el marco de incentivos de manera realmente rápida. La propuesta que usted desarrolla me parece bastante interesante porque, claro, cuando ya a uno le dicen es que usted es el que está consumiendo más, ahí las personas es donde digamos que de alguna manera se sienten apenadas. Y me parece también bastante interesante la propuesta de no generar como esas sanciones, sino más bien pensarlo de acuerdo al estrato socioeconómico, porque claro, no puede ser igual una medida para una persona que pues gana muy bien a una persona que pues está pasando por dificultades económicas. Em, Carolina, que si nosotros nos ponemos a pensar a largo plazo, em, ¿qué considera que el gobierno nacional y por supuesto el gobierno local puede hacer a largo plazo? A ver, lo primero es, Colombia es sumamente afortunada en tener excelentes escenarios climáticos. Los tenemos desde el IDEAM, los tenemos en las ciudades. Hay que volver más rutinario el consultar nuestros escenarios climáticos para tomar decisiones. El cambio climático es relativamente nuevo. Entonces, todavía en los procesos de toma de decisión a veces no le pone suficiente atención. Bogotá es afortunada en tener, se me olvida cómo se llama el comité de coordinación, pero creo que es el comité, no, es el comité hidrológico en el que participan la Corporación Autónoma de Cundinamarca, la empresa de acueducto, el Ministerio de Ambiente, el IDEAM, que es el órgano técnico que plantea los escenarios climáticos, y ahí es donde se hacen las calibraciones de cómo viene el agua y cómo se puede utilizar. Eso tiene que pasar en todo el país, tenemos que tener esos comités en todo el país para poder modelar y saber cómo se viene el agua y cómo se debe utilizar. Yo creo que esas instancias de coordinación y usar la ciencia para lo que se debe es la salida a este tipo de ocasiones. No castigar, no que la Procuraduría caiga, no que la Fiscalía caiga, sino que realmente todos los gobiernos se sientan apoyados en sus difíciles tomas de decisión, como lo han sido en estos días las del racionamiento. Bueno, ahora que ya tocamos el papel de la ciudadanía, el tema de las posibles sanciones, el papel del Estado, del gobierno nacional y de las entidades privadas, quisiera que analizáramos el tema del suministro de la energía, porque claramente en Bogotá esto está directamente relacionado. ¿Usted cree que esto podría verse afectado? A ver, como al igual que tenemos la empresa de acueducto, Bogotá es muy afortunada en tener el Grupo de Energía de Bogotá y a Enel tomando las decisiones sobre energía. En las últimas reuniones que yo estuve el año pasado, el Grupo de Energía y Enel no tenían la menor miedo, digamos, de que hubiera que cambiar la tarifa, estaban tranquilos. Recordemos, el sistema de abastecimiento de energía en Colombia es de lo más sofisticado que tenemos. Ha estado un poco cuestionado por el gobierno nacional actual. Tenemos una comisión reguladora de energía y un sistema para fijar el mercado del precio de energía muy sofisticado. Tenemos lo que llaman la matriz energética y el backup.
Es decir, cuando tenemos problemas con el abastecimiento, que sobre todo viene desde nuestro sistema hídrico, entran las generadoras que generan a partir de combustibles fósiles. No las tenemos bueno, depende de la zona del país, pero en general tenemos un sistema de backup muy sofisticado. Yo no creo que en Bogotá vaya a haber, en el país en general, puede que en la costa, eso sí, pero en general en las áreas del país donde las empresas de servicios públicos han tenido la capacidad de generar ingresos y de hacer inversiones en la matriz energética, no necesariamente vamos a tener temas de racionamiento porque entra el backup y eso se fija a través de los precios de la energía. Lo que puede pasar es que sea más cara la energía. Ahora, está empezando a llover, lo que nos dice el IDEAM es que al contrario, en el segundo semestre vamos a tener mucha lluvia. Esto no se ve lo suficientemente alargado en el tiempo como para que tengamos motivos para preocuparnos, pero hablemos del largo plazo. ¿Qué está pasando en Colombia? Cada vez está siendo más difícil obtener los permisos y las autorizaciones para establecer las líneas de conexión eléctrica que se necesitan para que la confiabilidad en esa matriz energética se mantenga en el tiempo. Si queremos electrificar el transporte, si queremos abandonar nuestra adicción a los combustibles fósiles, todas estas decisiones implican que tenemos que traer más energía eléctrica a los centros poblados y a las ciudades. Y para eso necesitamos agilidad por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y de las autoridades ambientales en general, pero también de los procesos que tienen que ver con otras burocracias incluyendo, por ejemplo, la consulta previa, que es un tema muy sensible, pero lo cierto es que las empresas de servicios públicos no están logrando planear el abastecimiento de energía a largo plazo sin los permisos y los procesos, no sé por qué hace eso en mi pantalla, y los procesos que se requieren para conectarnos a nuestras fuentes hídricas, que es al final la energía limpia que hace que Colombia sea uno de los menores productores de gases de efecto invernadero. Si tuviéramos que producir toda nuestra energía con combustibles fósiles, estaríamos allá arriba en la lista con México, con otros países que al no tener sistemas hídricos muy ricos, tienen que recurrir a generar energía a partir de combustibles fósiles. Para que podamos aprovechar nuestro potencial y no ser grandes emisores, necesitamos conectarnos cada vez mejor y de manera más efectiva a la red eléctrica. Eso implica algunos sacrificios, ciertamente. Hay veces que las torres eléctricas cruzan cerca de centros poblados. Hay veces que afectan ecosistemas que se consideran estratégicos, aunque no sean áreas protegidas. Esas son decisiones difíciles que hay que tomar, que no siempre son populares, pero hay que poner el costo y el beneficio en un equilibrio para que las autoridades hagan lo responsable para las mayorías y no para las minorías. Carolina, ahora bien, quisiera que usted nos explicara la siguiente, cuál es su perspectiva sobre las medidas que está tomando la alcaldía actual. Yo creo que lo correcto fue tomar las medidas de racionamiento. He estado leyendo por estos días en redes sociales y en mis amigos que saben mucho de cultura ciudadana, que quizás se hizo falta un proceso de preparación y de pedagogía previo, porque mucha gente se asustó y lo que hizo fue guardar y guardar agua. Las cifras que vimos en los primeros días fue incluso de incremento en el consumo en vez de que hubiera una reducción. Entonces, creo que mi única recomendación sería complementar mejor el proceso pedagógico, hablarle a la ciudadanía a través de los medios de comunicación, pero también en campañas, sobre los motivos por los cuales estamos haciendo esto, cuáles son los riesgos al final si no tenemos esa responsabilidad y hablar, como lo hemos hecho a lo largo de esta entrevista, de deberes, de responsabilidades, de construcción colectiva, que es al final lo que nos va a llevar a enfrentar los fenómenos complejísimos que vienen con el cambio climático. Pensar en que estas soluciones no vienen a través de la acción individual, sino que vienen a través de la acción colectiva. Creo que hace falta un poquito de eso, pero por supuesto ha sido corto el tiempo, acaban de llegar y estoy segura que como esto va a tardar por lo menos 2 semanas, van a tener la oportunidad de afinar esa comunicación y presentarle a la ciudadanía esto como una oportunidad de tener acción colectiva, de mejorar nuestros ecosistemas y de mejorar nuestros servicios públicos. Carolina, usted acaba de mencionar que esto puede durar poco tiempo, o sea que los bogotanos y las personas que residen cerca a la capital, ¿tenemos esperanza de que este racionamiento no dure tanto tiempo? A ver, yo creo que lo primero es darnos cuenta que este racionamiento no está tan duro. Es decir, son 24 horas, no es tan grave, no es una semana sin agua, ¿no? Y que realmente lo que deberíamos es tener automedidas de racionamiento de manera constante.
Eso es lo que yo creo. Ellos han mencionado desde las autoridades que esto se va a demorar por lo menos creo que 2 ciclos de 9 días. De pronto tú me puedes corregir. Yo no creo que este fenómeno de sequía sea muy largo en el tiempo, así es, pero en todo caso creo que tenemos que aprender a usar mejor el agua y la energía. Sí, totalmente. Yo me quedo con eso que usted acaba de mencionar. La ciudadanía tiene que aprender a cuidar este recurso tal como se está haciendo con otros recursos naturales. Y bueno, afortunadamente, como lo mencionó Cristian Euskategui, acá en la siguiente, hace ya varias semanas, dentro de poco va a llegar el fenómeno de la niña y pues eso yo creo que nos da esperanza sobre las lluvias, que pues es algo que necesitamos. Carolina, no sé si quiere expresar algo más que no haya podido comentar a lo largo de esta entrevista. No, mi agradecimiento y siempre mi disponibilidad son temas de los que me gusta mucho hablar y sobre los que creo que deberíamos hablar también en momentos de abundancia, también en momentos de inundación y entender que todo está conectado. No podemos hablar y pensar y dejar este mensaje de que el agua no viene de la llave, viene de los ecosistemas. Así como estamos cuidando nuestro arbolado, preocupándonos por la vida silvestre, las aves, los perritos, los gaticos, todo lo que le preocupa más a la ciudadanía, el agua tiene que ser una preocupación igual o superior en jerarquía. Bueno, me quedo con eso y antes de terminar quiero leer algunas de las recomendaciones que ha hecho la alcaldía para que la ciudadanía pues tome más conciencia, se apropie de este recurso y por supuesto Carolina, si usted considera que falta alguna, la mencione. Las recomendaciones son reducir los tiempos en la ducha, mantener la llave cerrada mientras se aplica el champú, no lavar el carro o la moto con manguera, es mejor usar un balde y un trapo, cerrar la llave mientras se cepillan los dientes, si se puede usar un vaso con agua para jugarse los dientes, pues es mucho mejor. Y evitar dejar la llave abierta mientras se enjabonan los platos. Carolina, ¿tiene alguna otra recomendación que puedan seguir los ciudadanos? Carolina, el Sí, ¿estás en silencio? micrófono lo tiene apagado. Claro, ya. Ya. Mencionaba que hay mucha gente que todavía le gusta barrer en mojado. Es una recomendación que cuando tenemos mucha agua siempre hago. Barrer en mojado es muy importante para que el polvo, que al final es material particulado y es contaminación, no nos cause problemas respiratorios. Pero en época de sequía no podemos salir a limpiar con manguera el andén, eso es muy clave. Y lo segundo es entender la relación entre el agua y la energía. Nuestro sistema hídrico viene del agua y si desperdiciamos luces prendidas, aparatos conectados, al final lo que estamos haciendo es usando agua también. Bueno, me quedo con esas recomendaciones que nos acaba de hacer, que son bastante importantes. El tema de los deberes, la responsabilidad, la conciencia de la ciudadanía. Y por supuesto, quiero también invitar a la audiencia de la siguiente y a usted, Carolina, también a que escuchen Caracol Sostenible todos los sábados de 11 a 12 del mediodía, en donde yo tengo el placer de hacer parte y es un programa en donde tocamos temas de sostenibilidad, de derechos humanos y por supuesto de los cuidados, del cuidado de los recursos naturales. Carolina, muchas gracias por estar en la siguiente de Caracol Radio. Muchísimas gracias, muy buen día para todos y todas.